La aventura cultural de las edades del hombre arrancó casi en silencio en las numerosas ermitas, museos, monasterios y catedrales de los pueblos y ciudades de Castilla y León. El proyecto lo pusieron en marcha las 11 diócesis castellano-leonesas en 1987, con el objetivo de mostrar el rico y muchas veces olvidado patrimonio de la Iglesia y de recuperar también la memoria colectiva de su identidad. El contrapunto y su morada es la nueva cita de las edades del hombre en Salamanca. La exposición nos plantea una nueva visión de las catedrales salmantinas. Una bella imagen del conjunto de la Catedral Nueva y la Vieja románica que emergen del sueño de este cruce de miradas entre el ayer y el hoy, que es el contrapunto y su morada. Este trabajo sorprendió a todos por primera vez en octubre de 1988 en la Catedral de Valladolid, con la muestra El arte en la Iglesia de Castilla y León. Más de 1 millón de visitantes recorrieron esta exposición bajo la atenta mirada de los iconos que en Valladolid recobraron el protagonismo de su silenciosa y secular presencia. El relato de esta historia tuvo una nueva cita 2 años después, en Burgos, con la muestra Los libros y documentos en la Iglesia de Castilla y León. En 1990, en los claustros de la Catedral burgalesa, se rindió homenaje a la memoria escrita desde los primeros balbuceos de la lengua hasta el siglo de la Ilustración. En León, la protagonista fue la música 1 año después. La música en la Iglesia de Castilla y León, un bello concierto a través de esculturas, tapices, lienzos, códices, cantorales, instrumentos y partituras que inundaron de música las luminosas paredes de la Catedral leonesa. Las edades del hombre llegan ahora a Salamanca, a esta cuarta y última fase del proyecto, para el que ya se piensa en la creación de una fundación con este mismo nombre que continúe el desarrollo de los objetivos marcados en estos 7 años de trabajo. El contrapunto y su morada trata de mostrar 2 modos de ser y de estar instalado el hombre en el mundo. El que muestran los iconos antiguos y el que presentan las imágenes de hoy. Algo fundamental ha ocurrido mientras tanto, y al mostrar estas 2 antropologías, se permite a quien mire y reflexione que busque en ellas su propia identificación. Pensar que es posible una nueva manera de ser hombre, y que son posibles los sueños emancipatorios y el acceso a una fuente de saber y a una morada última en la que el hombre se encuentre con todas las edades.
introduce al mundo urbano de la calle de las edades del hombre. Aquí están representados los tres montajes efímeros de las anteriores exposiciones. A la izquierda, Valladolid, con verdes arcos de medio punto. A la derecha, León, con arcos apuntados blancos. Y en el fondo, el cielo profundo y celeste de los claustros burgaleses. La Catedral Nueva alberga, además de esta introducción, el primer capítulo de la exposición, con los relatos antiguos que se han compartimentado en 4 tramos para otros tantos relatos bíblicos: Caín y Abel, Abraham y Sara, la Torre de Babel y Job. Para ello, se ha dividido la planta de este magnífico templo siguiendo los cerramientos del coro barroco de Churriguera, con muros que llegan hasta la altura de sus frisos, desde donde se escapan las altísimas bóvedas góticas de la catedral. Las catedrales de Salamanca, continente y contenido de la muestra, morada del espléndido contrapunto del abrazo de los dos templos por los que transcurre la exposición. Se evocan a partir de aquí los relatos antiguos en los que el hombre ha leído durante siglos su vivir y morir. El de Caín y Abel es un relato de violencia y muerte, de insistencia de la historia humana en su vómito de sangre. Hierro y herrumbre, y el círculo infernal de quien a hierro mata, a hierro muere. La simbolización artística es la que lo rompe, mostrando su futilidad total. El primer tramo de este capítulo, Caín y Abel, inicia este relato de la historia de la humanidad que se enmarca en el trascoro de Joaquín Churriguera. Junto a este retablo pétreo, de talla menuda y efecto pictórico, la violencia y el sufrimiento humano son los protagonistas. Un óleo sobre lienzo del siglo XVIII, procedente de la Catedral de Valladolid, narra la muerte de Abel, que yace en la tierra, mientras Caín escucha la maldición divina. A su lado, contrasta la brutalidad de un caballero de la muerte, concebido por el pintor Luis Sáez como una máquina de guerra, en la que el rostro no es sino la máscara cruel de un yelmo que deja ver feroces y puntiagudos colmillos. Una sarcástica pesadilla frente a la que gira con solidez épica una escultura de Amadeo Gavino de la serie denominada Marte. La muerte de Troilo, Aquiles y Paris en este tapiz del magnífico conjunto sobre la guerra y destrucción de Troya que se exponen en el Museo de la Catedral de Zamora y que aquí, en una confrontación entre el arte de ayer y hoy, hilan este relato sobre la violencia y el fratricidio del primer hombre que vio el rostro de otro hombre muerto.
Y se evoca la esperanza sin fundamento de Abraham y la duda de Sara apostada en su risa, porque los hombres leen ahí que lo imposible es imposible. Pero quizás quien duda riendo y espera contra toda esperanza, enciende al menos la posibilidad de lo imposible. En el último, Sara, con gesto enérgico, expulsa a la esclava Agar de la morada familiar, mientras Abraham, en actitud reflexiva, contempla la escena. Si Babel se recuerda, es también desde luego porque nuestra propia civilización se acerca, cada vez más peligrosamente, a un único lenguaje de siglas y divisas, como el que entonces quería el rey Nimrod para su gloria. La vanidad y el deseo de alcanzar lo inalcanzable, simbolizado en todas las torres de Babel. En esta sala, la protagonista del deseo y la vanidad de alcanzar lo inalcanzable es la torre de la ciudad, que se estableció, según el relato bíblico, en la llanura de Senaar.
Párate un momento. Yo, Francisco Sánchez, que mandé edificar esta capilla dorada en 1525, te invito a escuchar la historia de quienes me han acompañado 4 siglos. El que puso nombre a todos los animales, quien encontró su igual en Eva, la mujer. Tuvimos 2 hijos, que son todos los hijos de todas las madres del mundo. Mataron a mi Señor, mi Redentor verdadero. Cuidado, cómo no muero con tan extremo dolor. Este diálogo sobre la muerte y la vida engrandece el esplendor de la dorada capilla. A su salida, de nuevo, quiméricas arquitecturas, torres vegetales o inquietantes babeles surcadas por laberínticos canales nos permiten soñar con alcanzar, quizás, otras orillas imposibles. Se hace memoria de Job, porque el dolor de los hombres está ahí, sobre todo el de los inocentes, y estos como Job protestan, no se callan, aunque en realidad protesten solo con su presencia y su silencio. Protestan contra el mundo que hemos hecho y con el que les hemos cargado intolerablemente, y protestarían, como Job igualmente, contra algún Dios bien pensante que tratase de justificar su sufrimiento. El contrapunto de las fotografías de José Núñez completa esta sala, que cierra el primer relato y el tramo de la exposición que transcurre en la Catedral Nueva. La transición entre las altas bóvedas de la catedral gótica y la entrada a la vieja catedral se realiza a partir de una suave rampa que permite salvar el desnivel de cerca de 3 metros que existe entre las 2 catedrales. Al final de este inquietante túnel, en el que se ciñen las 2 catedrales, una celosía recrea la entrada que nos introduce a la escala menor del templo románico, donde se desarrolla el resto de la muestra. El contrapunto entre la historia de ayer y la de hoy comienza por la del rostro de los hombres, que es su gloria, tal y como fue pintado y esculpido en otro tiempo, y tal y como el artista de hoy lo configura. Que cada cual se pregunte libremente qué es lo que puede haber ocurrido mientras en la cultura humana, para que a la belleza de líneas y los ojos penetrantes, a los retratos del alma y el cuerpo, respondan ahora formas destrozadas o enigmáticas, poderosas o proyectivas, y siempre eludiendo la mirada. Sin embargo, ahí está el mismo hombre y su anhelo antiguo. Al entrar en la vieja catedral románica, las miradas de los visitantes se clavan en este retablo, uno de los ejemplares españoles más importantes de la pintura gótica del siglo XV. En 53 tablas se narra la vida de Cristo, empezando la lectura de izquierda a derecha y de abajo a arriba, mientras la parte central del retablo la ocupa la Virgen de la Vega, patrona de la ciudad. Un estremecedor fresco con el juicio final remata el conjunto.
La elevación del suelo del crucero, hasta la altura que debió tener el templo inicial, permite al espectador acercarse hasta poco más de 1 metro de la primera fila del gran conjunto de tablas atribuidas a Nicolás Florentino, aunque, por su magnitud, es lógico pensar en la intervención de varios maestros, conocedores de la pintura y arquitectura italiana. Frente a los magníficos pinceles de Ayer, el contrapunto se marca al fondo de esta nave central de la Catedral Vieja con un vídeo muro, un contrarretablo enfrentado al retablo del siglo XV y que han realizado Basilio Martín Patino y Pablo Martín Pascual. El rayo láser es aquí el puntero que guía la explicación que se realiza sobre la arquitectura del viejo templo, las tablas góticas y los rostros de los hombres de ayer y hoy. La búsqueda del hombre y de su identidad a lo largo de todos los tiempos ocupa los muros laterales de esta nave, recubiertos para destacar el espectacular contrapunto entre los viejos iconos y los nuevos cuerpos abstractos y geometrizados que revelan la miseria y la belleza del cuerpo humano. Obras con un protagonista, el hombre y la búsqueda apasionada de todos los tiempos, de esos espejos donde reconocerse y encontrar algo más que la impresión de una identidad. Obras de ayer con Gregorio Fernández, Pantoja de la Cruz, Pedro Berruguete o Diego de la Cruz, frente y junto a rostros salidos de las manos de Joan Miró, Antonio Saura, Venancio Blanco, Ignacio Zuluaga o José Vela Zanetti. Los libros y su memoria, que desde que comenzaron a acompañar al hombre, han visto su destino unirse al de éste de modo inseparable. El libro es además dador de otras vidas,
y permite la convivencia con los muertos, de tal modo que no es la menor razón del orgullo de ser hombres el saber que en una estancia, al caer la tarde, nos esperan aún Platón o Spinoza, Shakespeare y Cervantes, y que pueden aconsejarnos sobre el mundo. Salimos al claustro de la Catedral Vieja, donde las salas restantes giran alrededor del último capítulo situado en el patio. Tras cruzar la portada de columnas entorchadas, nos encontramos con el tercer capítulo, el libro y la candela, que abre esta imagen anónima de San Juan, parte de un calvario conservado en la Catedral de Segovia. El libro abierto en la mano del evangelista introduce a este espacio que hace referencia al lugar que en la vida humana ocupaban y ocupan el estudio, la meditación y la escritura. La luz de la candela está presente también en la capilla de Talavera, donde se inicia el capítulo. Esta capilla, también conocida como la de San Salvador, es la más antigua del claustro y estuvo dedicada al rito mozárabe, como acredita su bóveda mudéjar. La estancia la preside el túmulo de don Rodrigo Arias Maldonado, natural de Talavera. El libro y el estudio están presentes tanto en las edades infantiles que vemos en este grupo escultórico sobre la educación de la Virgen, como en la sabia madurez de este bibliófilo de Maximino Peña, absorto en la lectura en el interior de una vieja librería. Enfrente se completa el capítulo en la capilla de Grados o de Santa Bárbara, vinculada, como la anterior, a los tradicionales estudios universitarios de Salamanca. Aquí, hasta el siglo pasado, se celebraba la ceremonia de graduación de los licenciados. Así lo acredita el sillón frailero, junto a los pies del yacente fundador de la capilla, el obispo don Juan Lucero, del que los estudiantes, según cuenta la tradición, esperaban recibir las luces suficientes para superar los exámenes. Lectura, escritura, estudio, manos de poeta que alimentan el empeño de seguir disfrutando de un libro entre las manos. Las tardes de fiesta y de domingo que en el mundo fueron, porque el juego y la alegría por nada son la expresión de libertad más alta. Una civilización a la altura del hombre puede medirse siempre por el lugar y el tiempo que al juego y a la risa ofrecen. En este lateral del claustro se abre por último la sala capitular de la Catedral Románica, ahora convertida en museo catedralicio. Su instalación es relativamente reciente, pues data de los años 50, cuando se estaba restaurando la Catedral Nueva. Estamos ya en la cuarta parte de la muestra, las tardes del domingo, donde se sugiere el tiempo de ocio de ayer y de hoy. Horas de descanso, como las que quizás ve pasar este hombre sentado, esculpido en madera de cerezo.
Horas y tiempo de olvido que sobrecoge en la venganza de la naturaleza de esta fachada ruinosa de Zacarías González. Otras fachadas soleadas evocan el lento transcurrir del tiempo de una ciudad de provincias. O vuela en juegos de infantiles cometas en esta ciudad, Zamora, con un río Duero crecido y embarrado a sus pies. Tiempo también de ocio para los amigos, la tertulia, la nostalgia, el aburrimiento o el baile. Tiempo para vivir el tiempo en las imágenes de ayer y hoy. Inquietantes tardes de domingo que en esta sala presenta, en una estancia diferenciada, la manera actual de vivir la fiesta. Un montaje audiovisual sumerge al visitante en el ambiente y los sonidos de los multitudinarios entretenimientos de las actuales tardes de domingo. Luces y sombras de la espectacular cultura del ocio que convive con el hombre de hoy. El hombre y su estar en el mundo ayer y hoy. Ni el aire ni el agua, ni la tierra ni el fuego se nos ofrecen de la misma forma entonces y ahora. El mundo, en sus componentes esenciales, está en vilo y en peligro. Agua, aire, fuego y tierra han quedado gobernados por las necesidades mismas de la producción. Una distancia que nos enferma el alma y una reconciliación tan necesaria que no tenemos por qué avergonzarnos de envidiar en esto al hombre antiguo. En la capilla gótico-renacentista de Santa Catalina se accede a un nuevo capítulo, la alegría de vivir, que trata de subrayar la distinta manera de estar y vivir el mundo del hombre de ayer y hoy. Esta capilla, convertida hoy en una dependencia del Museo Catedralicio, fue erigida por el obispo Vidal en 1196 y era una de las más antiguas de este claustro. La capilla de Santa Catalina se ha revestido para la exposición, ocultando los sepulcros posteriormente añadidos a sus muros, y se ha compartimentado transversalmente, recreando el muro que desapareció cuando fue reedificada y ampliada. El agua, el aire, la tierra, el hombre antiguo y su presencia en el mundo se recoge en algunas de las obras de este capítulo, entre las que destaca este óleo sobre tabla, anónimo flamenco, que describe la huida a Egipto. La escena principal queda marginada a un lado de la composición, y el mundo circundante, tierra, aire y agua, adquiere el papel protagonista. Agua que brota milagrosamente en el monte Subiaco, en este relieve en madera policromada, en el que Alonso Berruguete representa a San Benito. Agua cristalina también en este bautismo de Cristo, representado en esta tabla asignada a Pedro Berruguete. El hombre de ayer y la alegría que se puede percibir en la realización del trabajo, antaño apacible, como muestra este regreso de las labores del campo. Un niño y dos muchachas canturrean en esta vuelta de la vendimia mientras portan los racimos en una gran cesta de uvas.
Frente al ayer, el contraste de obras actuales con añoranzas de aguas limpias y una tierra y aire que ahora contaminados construyen muchas veces el espacio despersonalizado de la vida del hombre actual. Este bodegón simbólico de lo efímero y perecedero de nuestra época es una naturaleza muerta bien expresiva de la degradación de una sociedad industrializada y consumista en las urbes contemporáneas. De nuevo, en las paredes del claustro, encontramos unas imágenes de hoy con estos campos de Félix Cuadrado Lomas. Castilla, tierra, fuego y sol. Alegría de vivir, un sueño del hombre a pesar de todo. Un afán para el futuro de la vida actual que no puede olvidarse de la tierra, la que era su casa cuando el hombre formaba aún parte de ella. Compañía y memoria, como los libros, son las cosas. Las que se hacían con las manos y conservan su rastro que aún reconocemos, y las que ahora adquirimos, hechas por las máquinas, pero enseguida señaladas por nuestro convivir con ellas. ¿Por qué nos apasionan tanto si vienen de muy lejos en el tiempo? ¿Y por qué tratamos de envejecer con frecuencia las que ahora producimos? Porque llevan memorias y para que las lleven, sin duda alguna. Este capítulo se presenta muy cercano al anterior, en la capilla de Santa Catalina, al traspasar el muro recreado en la exposición en el lugar de la reja que tuvo en su momento. El paso al capítulo de Las cosas se realiza por este arco, a través del que se accede a la capilla que fue de música, biblioteca y anexo a la antigua universidad. Las cosas, compañía constante del hombre que las fabricaba antes con sus manos. Y por eso nos hablan del lazo íntimo que con ellas estableció el hombre antiguo. Sus prendas de vestir, los objetos que encerraron sus esencias y sus secretos, la vida que compartió con sus cosas y que le acompañaron en su vida cotidiana o en las efímeras solemnidades que también recogen algunas de las pinturas de esta sala. El espectáculo de la presencia de las cosas, manifestado en los clásicos bodegones o en la abstracción colorista que en contraste muestran estas pinturas de hoy.
En la salida, de nuevo, el contrapunto, marcado por esta puerta mudéjar del siglo XVI, y esta obra nueva de Lucio Muñoz, que forma parte de un conjunto de 3 similares, de las que 2 están instaladas como puertas en la Casa del Cordón de Burgos. Para luchar contra el olvido de los humanos es también por lo que se hizo el canto, que se alza contra el tiempo y la muerte. Cuando lo oímos surgen los amores, las desdichas, las esperanzas y los sueños. Y mientras dura, los más altos de estos sueños se hacen realidad. La música es siempre un sólido castillo en el aire. Otro mundo que el nuestro y en el que se cumplen todas las imágenes desiderativas de nuestro caminar humano, hacia una morada que siempre nos aparece tranquila y reluciente. Cuando el visitante entra en el capítulo 7, el recuerdo del canto, en la capilla de los Anaya, se encuentra con la espléndida imagen del viejo órgano alzado en la artística ménsula mudéjar sobre la que proyecta la memoria silenciosa de su música. Esta pieza, la más antigua de los órganos de tubos que se conserva en España, fue construida en el siglo XV y preside solemne esta capilla, fundada en 1422 por don Diego de Anaya, arzobispo de Sevilla. Convertida en panteón familiar, las armas de los Anaya campean por sus muros. Bajo su bóveda de dorados nervios, la imagen de alabastro del fundador de la capilla, que reposa en el centro de la estancia, rodeado por la reja que se añadió al sepulcro en 1514. En el recuerdo del canto, resuena la música de la alegría y el dolor, del amor y la celebración, como la que simboliza este bello tenebrario de la Catedral de Burgos del siglo XVI. En este candelabro ritual, las 15 velas se iban apagando a medida que avanzaba el canto de los salmos. Bellísimo recuerdo del canto en esta sala de la exposición, a cuya salida nos encontramos con el retrato colectivo del quinteto, formado por los músicos Ruiz Casaux, Iniesta, Meroño, Antón y Aroca, en una obra de Juan Antonio Morales sobre la Agrupación Nacional de Música de Cámara, realizada en 1948. Los hombres siempre buscan su morada y desean un jardín, memoria de la imagen del Edén perdido o quizás no hallado todavía. Por eso nos encontramos aquí un jardín,
Y por eso están ahí esas hermosas pinturas y esculturas de la modernidad, que son un gozo de mirar y sentir. Y hay una luna, y un manzano, cántico de amor, y hay un ángel, anuncio de toda gran esperanza y de toda gran noticia. La exposición concluye con el capítulo La morada y la fuente, con el que finaliza el recorrido por el claustro y cuyo contenido se advierte ya en las piezas que nos introducen a esta última sala. El paseo en falúa de este tapiz del siglo XVIII, procedente de la Catedral de Segovia, nos presenta un frondoso jardín recorrido por un canal en el que vierten sus aguas dos fuentes de múltiples surtidores. Junto a él, un ángel de la Anunciación de Alejo de Bahía proclama esa posibilidad de un tiempo nuevo alrededor del que gira el contenido de esta última estancia. Bajo esta carpa se encierra el sueño del hombre de todos los tiempos. Un jardín, una tranquila morada donde emana la fuente de la sabiduría y la felicidad. A su alrededor, las cuatro esquinas están ocupadas por otros tantos tipos de jardines con el motivo constante del árbol y la fuente. El agua, la fuente y el huerto. Morada para el contrapunto de varias obras contemporáneas, como este Espejo para la luna llena de Manuel Rivera. Reflejo de luces y azules de agua, que como en esta escultura de Adrián Carra, sugiere el movimiento de su fluir y que pertenece a la serie denominada Formas del agua. Buena noticia para la noche oscura del alma del poeta. Cálido y esperanzado anuncio con el que finaliza este recorrido por el contrapunto y su morada.